Ahí estamos. Bueno, perfecto. Espera que todavía no puedo ponerlo en... Presentación. Sí. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver torsión, ¿sí? En una sección maciza, elíptica, ¿sí? Como se ve a continuación. Como ustedes saben, está sometido a torsión, ¿sí? Y lo que nosotros vimos la clase pasada, el resumen que dejó Oscar, primero era la solución de Plan, donde plantea una función de tensiones, ¿sí? Cual su derivada, como pueden ver, respecto de I, es la tensión tangencial XZ, y derivado respecto de X es la tensión tau y Z. Esta función, ¿sí? Sabemos que tiene que cumplir primeramente la función de torsión, que era que el laplaciano de W era igual a 0. ¿Sí? Esa nosotros lo habíamos visto que salía de las ecuaciones de equilibrio interno, que es esta primera que tenemos acá arriba. ¿Sí? Si reemplazamos a las tensiones por la función de phi, ¿sí? Llegamos a la expresión que se ve abajo, que es que el laplaciano de phi es igual a menos 2 getita. ¿Sí? Si se cumple eso, la función de phi podría ser solución del problema de torsión. Avanzando un poquito más en lo que explicó Oscar, llegamos a dar el resumen ya más formal, donde relacionamos, aparte de las ecuaciones de equilibrio interno de nuestra sección, tenemos que la función phi tiene que ser constante en el contorno, ¿sí? Ahí vemos que la derivada de phi tiene que ser igual a 0, por ende, phi tiene que ser constante. Esa es una de las primeras condiciones que teníamos que cumplir. La segunda condición ya era la relación que existía con lo externo, que es el momento torsor, que se le aplica a nuestra sección, ¿sí? Y observamos que nos daba la expresión que la integral de superficie de phi 2 veces debía ser igual al momento torsor. ¿Sí? Eso lo había demostrado la clase pasada, Oscar. Comenzando con el ejercicio, lo primero que tendríamos que hacer es definir una función phi. ¿Sí? Tendríamos que hallar la función phi. Entonces proponemos una función y vamos a ver si cumple con las condiciones que recién acabamos de decir. Para eso la función que se define es la que está a continuación, ¿sí? acá arriba, donde colocamos una constante c, hallar, y adentro vemos que es la ecuación de la elipse. ¿Sí? Ahora vamos a tener que cumplir las dos condiciones que dijimos anteriormente para que esta función satisfaga la resolución del problema. Una consulta, que tal vez es Sí. medio obvia, pero no la entiendo. ¿Por qué es necesario multiplicarla por una constante? Primeramente para hallar los valores. Vos pensás que la otra es la función del perímetro. Yo podría multiplicar por una constante, podría plantear otro término más, ¿sí? Si yo dejo esa sola función como figura ahí, es la ecuación de la elipse. ¿Sí? La Sí. constante que está adelante nos va a dar relación de magnitud. Sigue, mirá, como dice Marcelo, fíjate la ecuación de la elipse que te describe un perímetro, te va a dar dimensiones, eh, eh, no vas a tener una, fíjate en este caso, para tener la función phi, las unidades de la función phi, ¿cuáles serían? Vos fíjate que la derivada de phi respecto a un eje al otro te da unidades de tensión, ¿no? De fuerza por unidad de superficie, ¿sí?
la derivada de phi. Entonces quiere decir que phi tiene unidades de fuerza sobre longitud. Es como una ordenada de carga, es como fuerza sobre longitud. Entonces, para que vos puedas obtener del otro lado algo que te dé fuerza por longitud, a la ecuación de elipse la tenés que multiplicar por una constante que te homogeneice también las unidades, que del otro lado también estás hablando de lo mismo. Por eso es que se multiplica por una constante a determinar, la cual te va a garantizar que vas a obtener phi en esas unidades. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, siguiendo el ejercicio, entonces lo primero que tendríamos que demostrar es que la función phi que planteamos se corresponde con las ecuaciones de equilibrio interno, ¿sí? Como puede observarse, como la primera condición cumple, es decir, que la función phi es 0 en el contorno, cumple con la ecuación de equilibrio interno. ¿Sí? Acá si vemos, teníamos la función phi, para hacer el laplaciano derivamos 2 veces respecto de x, nos quedaría 2c sobre a cuadrado, derivamos 2 veces respecto de y, nos queda menos 12 b cuadrado. Trabajando el laplaciano, llegamos a la condición de que el laplaciano de phi es menos 2c por lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ahora, eso nosotros lo tendríamos que igualar a la ecuación de torsión del laplaciano de phi igual a menos 2 g De esa manera, como se ve acá a continuación, obtenemos la constante c. ¿Sí? Al obtener esta constante c, ya tenemos la función de phi, ¿sí?, expresada, solo que fíjense que todavía tenemos como incógnita θ. ¿Sí? G es el modo de elasticidad del material, θ es el ángulo de rotación, A y B son los radios, X e Y termina siendo la coordenada donde nosotros nos vamos a colocar en nuestra sección. Entonces, por ahora nos faltaría todavía despejar θ. Para eso, aparte de despejar θ, tenemos que introducir el efecto que nos genera la torsión, digamos, nos haría falta aplicar el momento torsor. Entonces lo que deberíamos hacer nosotros, como ven en esta fórmula, es o hallar el volumen debajo de phi, ¿sí?, que también lo podemos hacer por medio de la integral, o deberíamos hacerlo, mejor dicho, por la integral doble de phi diferencial de x diferencial de y. Si vemos acá introducimos phi, vemos que tenemos 3 términos, ¿sí?, y todo lo que vemos por delante del corchete es una constante, ¿sí?, que nosotros la vamos a llamar K. ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Para sacarlo fuera de la integral y no trabajar con eso. Ahí Una nos damos pregunta, cuenta. ¿Cómo? una pregunta. Sí. A mí no me quedó claro por qué relacionan el momento torsor con el volumen. Eso lo habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Se aplica sobre un cubo elemental las tensiones y un brazo de palanca, ¿sí?, y se llegaba al desarrollo de esta expresión. ¿Sí? Si querés, una vez que terminamos de ver esto, podemos por ahí repasarlo. Pero Sí, aparte, fíjate lo que habíamos llegado a la clase pasada, que phi, la forma de phi, hablábamos que era como una cúpula. No sé si recuerdan en la clase pasada que se posicionaba sobre la sección y los bordes de phi estaban sobre los bordes de la sección, entonces era, digamos, el nivel 0, donde estaba apoyado, y después era como una cúpula, ¿no? Phi tiene una forma de una cúpula. Entonces, si vos ves que lo que está dentro de la integral, el diferencial de x por diferencial de y es una integral de superficie, y el phi te va a dar la altura que tiene. Entonces, lo que estás haciendo es integrar el volumen de ese casquete. sí, exactamente. Lo que dice
Gustavo, es phi, daría la altura que tiene esa cúpula. Y al multiplicarlo, o al integrarlo, mejor dicho, por superficie, nos termina dando el volumen. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Como vemos acá, tenemos tres términos, ¿sí? El primer término, vemos que es 1 diferencial de x diferencial de y, ¿sí? Terminaría siendo un volumen, ¿sí? Pero que también, al estar multiplicado por 1, termina siendo, si ven, la superficie de la elipse, ¿sí? Acá a continuación lo vamos a ver. El primer término termina siendo pi a por b. Eso lo pueden, si quieren, desarrollar matemáticamente, en el apunte lo tienen, pero fíjense en que si nosotros, por ejemplo, hacemos la primera integral como diferencial de x, por 1 nos quedaría x, ¿sí? Al integral x tendríamos que ponerlo como variable del diferencial de y, digamos, como variable de y. Al hacer la expresión de esa fórmula, cuando lo integren, le va a dar el área debajo de la curva, ¿sí? Y si nosotros usamos el primer cuadrante, nos va a dar el área de acá abajo, ¿sí? El área por debajo de la función. Al multiplicarlo por 4 nos va a dar el área total de la sección. Eso es lo que ustedes tienen en el apunte teórico desarrollado. La segunda integral, ¿sí? Fíjense que la segunda integral es x cuadrado, también diferencial de x, diferencial de y, dividido a cuadrado. Cuando ustedes, si recuerdan, hacían momento de inercia, se acuerdan que era, por ejemplo, x cuadrado diferencial de área, ¿sí? En este caso, esa integral es lo mismo, solo que nos queda dividido por una constante que es a cuadrado. Entonces, la integral del segundo término y del tercer término termina siendo los momentos de inercia dividido los radios al cuadrado, como se ve a continuación. ¿Sí? Esto de simplificar un poco la expresión de las integrales es para que ustedes vean el concepto, ¿sí? El desarrollo matemático lo tienen que saber, pero también tienen que entender cuál es el concepto de cada uno de los términos o de las ecuaciones que se llegan. Acá, como vemos a continuación, esta integral, que era 2 veces el volumen, nos queda expresado de la siguiente forma, ¿sí? Como g tita a cubo b cubo por pi dividido el área cuadrado más b cuadrado, igualado al momento torsor. De esta expresión ya podemos hallar tita, ¿sí? Que sería el ángulo de rotación que tiene nuestra sección. Ya agregamos el efecto externo, que era el momento torsor, obtuvimos el ángulo de torsión. Ahora deberíamos reemplazar en nuestra función phi tita, ¿sí? Por lo que acabamos de hallar anteriormente. De esa forma, fíjense que nuestra expresión de phi queda totalmente reducida a la que se ve acá abajo,